La democracia y sus problemas. Resumen. El análisis del discurso sostenido sobre la democracia y sus problemas adquiere matices que permiten plantearse el significado de esta a través de diferentes niveles, entre los que podemos destacar los políticos, económicos y los educativos, comprometidos en efecto con el campo de la política y el mundo social. En este sentido, este ensayo pretende establecer aquellos aspectos que identifican los problemas de la democracia, así como también exponer los diferentes planteamientos que tratadista del tema destacan en el ámbito social. Palabras claves: democracia, participación, representaciones sociales, política. Quizá no hay un término político clave que se preste con mayor facilidad a la controversia en su interpretación que el de democracia. Sartori y las agendas políticas contienen en su discusión la temática de la democracia, así como la discusión sobre las condiciones sociales y económicas de los países, dado que estos aspectos constituyen un tema relevante en la actualidad, teniendo en cuenta para ello que estamos viviendo una transición epocal que conlleva revisar los cambios que el mundo actual presenta, de tal forma que la temática escogida en este ensayo, la democracia y sus problemas, nos invita a revisar algunos aspectos relevantes en el campo de la política y el mundo social, donde la democracia pone en evidencia la multiplicidad de sus contenidos, permitiendo de una u otra forma componer la representación de ella, y su organización en las diferentes composiciones de su significado. Mauro Cejas M. Universidad de Carabobo. Sin embargo, para efecto del presente ensayo y en el ámbito de esta reflexión valiosa tratar algunos aspectos teóricos y epistemológicos relativos al espacio que configura la discusión de la connotación del término democracia, haciendo especial énfasis a los problemas que de esta se deriva y sus contradicciones. Dicho abordaje se hará desde una revisión documental del término desde su aparición en Grecia conjuntamente con la reflexión que hoy es considerada por pensadores contemporáneos. Posteriormente se combinarán los problemas que plantea la democracia junto con sus contradicciones, y finalmente la reflexión que nos permite concluir que la democracia es posible si existe participación de los ciudadanos. Para ello se consideró las 10 razones que se deben considerar para entender mejor aún la democracia. Entre los problemas que abordan la democracia, tenemos aquellos que se relacionan con la democracia representativa versus la participativa, la preponderancia de actores sociales sobre los actores políticos, los problemas que se suscitan de la legitimidad democrática, la politización de la identidad cultural, el fin del comunismo, la democracia versus la pobreza, el subdesarrollo, entre otros. 1. Algunas consideraciones sobre política y democracia. La reflexión sobre la política y la sociedad ha ocupado grandes espacios y pensamientos en la historia de la humanidad. La politología es una ciencia antigua aunque su constitución clásica no oculte su especificidad moderna. Los precursores de la sociología política y de la politología fundan la disciplina en situaciones diversas, siendo dos de los aspectos más relevantes los siguientes. Una común preocupación por los hechos que comprenden la relación entre dominantes y dominados. Si bien es cierto que existía la idea del buen orden, sus intenciones particulares es la de explicar las realidades políticas. Todos y cada uno de los precursores coinciden en la necesidad de una ciencia específica de la política. Así entonces, la contribución a la fundamentación de la disciplina resulta de interés, por sus proposiciones científicas y por consiguiente por las connotaciones que de ellas se derivan. Por ello la reflexión sobre la política y la sociedad han estado siempre presentes en la historia del pensamiento de la humanidad. En este sentido, resulta interesante destacar uno de los más notables precursores intelectuales de la Grecia antigua, Aristóteles, quien realiza planteamientos relativos a la política, dándole carácter de ciencia social por vez primera. Aristóteles se detuvo en la reflexión sobre los elementos políticos de la ciudad-estado, dando cada vez mayor importancia a las fuerzas sociales presentes en la época. Fueron entonces apareciendo los cimientos de una nueva ciencia que debía ser general y que se ocuparía de enseñar el arte de gobernar, organizar estados, y a la explicación de las formas de gobierno reales. Nace así la llamada ciencia política. En este sentido Aristóteles comenzará operando el desplazamiento de gran significación de una ciencia política en busca del soberano bien, que persigue o se cree que persigue la polis, a una ciencia política tan técnica como práctica. Una ciencia volcada sobre la polis misma, sobre su funcionamiento observable, conveniente o criticable, sobre sus taras o enfermedades en breve, sobre la polis aun cuando se persiga el soberano bien. 1. Aristóteles se preocupa por el análisis del funcionamiento y cambios de la sociedad política real, logrando con ello constituir la primera obra de sociología política, a la que habría que agregar la Constitución de Atenas.
Promueve la no acepta la idea de una ciudad universal, la cosmópolis, aunque cree en la unidad del mundo helenístico. Así la política es considerada como la forma de gobierno que se adapta mejor a las necesidades del mayor número de la masa de ciudadanos, de las clases medias, que permite alcanzar el justo medio entre los muy ricos y los muy pobres. 2. Es descrita en base a las posibilidades reales de moderación de las demás formas de gobierno. La democracia y la oligarquía. En Grecia y Roma clásica es donde se establecieron por primera vez los sistemas de gobierno que permitieron la participación popular de un sustancial número de ciudadanos sobre bases sólidas que pervivieron durante siglos. Aun cuando es en Grecia donde se componía varios cientos de ciudades independientes, cada uno con sus tierras circundantes, la ciudad-estado más famosa, tanto en la época clásica como en épocas posteriores, fue Atenas. Por tanto, los atenienses adoptaron un sistema de gobierno popular que perdura durante casi 2 siglos hasta que la ciudad fue sometida por su más poderoso vecino del norte, Macedonia. 1. Comprender el Estado. Ramón Jiménez. 1999. 2. Al respecto, Robert Gall en su obra La democracia plantea en el capítulo 2 un estudio detallado donde y cómo se inició el desarrollo de la democracia. En el mismo parte desde diferentes perspectivas, invitándonos a revisar cómo han sido a partir de su nacimiento en Grecia antigua, Roma e Italia, consolidándose la democracia en distintas épocas y en distintos espacios. Fueron los griegos quienes acuñaron el término democracia o democratía, que proviene de las palabras griegas demos, el pueblo, y kratos, gobierno. En Atenas la palabra demos se refería usualmente a todo el pueblo ateniense, en ocasiones solo aludía a la gente corriente o incluso a los pobres. La palabra democracia, 3, parece fue utilizada a veces por los críticos aristocráticos como una especie de epíteto, para mostrar su desprecio por la gente común que había arrebatado a la aristocracia su anterior control sobre el gobierno. Así democracia se aplicó específicamente por los atenienses y otros griegos al gobierno de Atenas y también a otras muchas ciudades de Grecia. Entre la democracia griega y la de Atenas, esta fue considerada como muy importante, la más conocida en su época, y con una influencia considerable sobre la filosofía política, vista a menudo como ejemplo de participación cívica o como democracia participativa. Lamentablemente el ciudadano griego, participativo y político, era aquel que poseía los suficientes medios de riqueza para poder dedicarse a las tareas de hacer política. En este sentido, los aportes de Aristóteles y Platón ubicaron la democracia ateniense en lo que Benjamin Constant llamaría siglos después, en pleno fragor de la Revolución Francesa, la libertad de los antiguos. Una libertad exclusiva para los poderosos y practicable solo en ciudades-estado, lo suficientemente pequeñas para lograr conocer la voluntad de todos los ciudadanos. Con el insurgir de la Roma imperial, en la ciudad de Roma hizo su aparición la democracia, designado como sistema con el nombre de república. El derecho a participar en el gobierno de la república estaba restringido en sus comienzos a los patricios o aristócratas, imitando de esta manera a sus antecesores griegos. La república romana se expandió mediante la anexión y conquista de territorios mucho más allá de las fronteras de la ciudad antigua. Los romanos decidieron designar a su sistema con el nombre de república, de res, que en latín significa cosa asunto, y publicus, o público, referido de forma imprecisa a lo común. Una república era la cosa que pertenecía al pueblo. Tal como en Atenas, el derecho a participar se restringió a los hombres, como ocurrió en todas las demás democracias y repúblicas hasta mediados del siglo XX. La república llegó a expandirse y, por consiguiente, llegó a dominar más allá de los confines de Italia. 3. Dal Roberti, 1999. La democracia. p. 20. Esta expansión obliga a Roma a otorgar a menudo la ciudadanía romana a no nacidos en Italia, llegando así a ser ciudadanos romanos y por tanto autorizados a gozar de todos los privilegios y derechos de la ciudadanía a numerosas etnias, lo que provocó, visto desde los actuales momentos, que Roma nunca adaptara adecuadamente sus instituciones de gobierno popular al inmenso aumento del número de ciudadanos y de las grandes distancias geográficas que ésta poseía. En consecuencia, las asambleas seguían celebrándose dentro de la ciudad, pero los ciudadanos que habitaban en los extensos territorios de la República no podían participar en ellas. Por consiguiente, la oportunidad de participar en las asambleas ciudadanas les era imposibilitada y se comenzó a perder la participación como eje nuclear de la actividad política. Era como si la ciudadanía hubiera otorgado a los ciudadanos de los distintos estados a medida que el imperio iba expandiéndose, pero los pobladores de los nuevos estados solo pudieran ejercer su derecho al voto en las asambleas nacionales realizables solo en Roma.
A pesar de este problema, el sistema político romano no pudo adoptar la solución que hoy nos parece obvia, un sistema factible de gobierno representativo basado en representantes elegidos democráticamente. 4. La República Romana duró más que la democracia ateniense y durante más tiempo del que ha perdurado cualquier democracia moderna. Sin embargo, comenzó a verse afectada por agitaciones civiles, guerras, la militarización, corrupción y un debilitamiento del robusto espíritu cívico que previamente había existido entre sus ciudadanos. El costo de la expansión no podía ser asumido por un sistema político todavía en sus primeros estadios de desarrollo. La Edad Media vio instituirse a las monarquías hereditarias como sistema político primordial. Amparados por el respaldo de la Iglesia Católica, confirmadora del derecho divino para gobernar de la familia real, toda Europa se sumió en el mundo feudal y aristocrático. Como nunca en la historia de la humanidad, el hacer política estuvo tan vedado para inmensos contingentes de individuos. Solo un experimento destaca y fue el de Italia, donde comienza a reaparecer, desarrollándose en ciudades-estado relativamente pequeñas, no en regiones o países, intentos democráticos de organización. La participación de los cuerpos gubernamentales de las ciudades-estado se restringió en principio a los miembros de las familias de las clases altas, nobles, grandes, terratenientes y similares. Sin embargo, residentes urbanos de menor nivel socioeconómico comenzaron a reclamar el derecho a participar, comenzaron a organizarse para reclamar cuotas de poder. Estos grupos, también denominados popolo, obtuvieron el derecho y comenzaron a participar en el gobierno de la ciudad. 4. Dalb Robert, 1999. La democracia. P. 20. Esa imposibilidad de ver la solución se debía al eterno debate centro-periferia, primeros ciudadanos y naturalizados, conquistadores y conquistados. Estas repúblicas crecieron por más de 2 siglos en ciudades italianas, siendo centros de extraordinaria prosperidad por su esmerada artesanía, arte, cultura y arquitectura como fue Venecia y Florencia, por lo que las generaciones posteriores llegaron a dominar la Edad Media y dejaron aparecer el Renacimiento. Con el tiempo serían testigos de la aparición de Nicolás de Maquiavelo, quien haría del arte de gobernar de su príncipe el primer tratado sobre la materia. La contradicción, sin embargo, nunca cesó. Cómo congeniar participación con espacio y grandes masas de popolo. En el siglo XVIII, la intensa pugna del capitalismo por desplazar al feudalismo como modo de producción dominante comenzó a dar sus primeros frutos. A la revolución cromwelliana de 1650 en Inglaterra, primer golpe directo contra el poder absoluto del rey, se sumaría a los primeros trabajos de alto tenor político de autores diversos como John Locke, Rousseau, Montesquieu, Voltaire y otros. La efervescencia intelectual de la burguesía comerciante, por tanto tiempo sometida ante los aristócratas y miembros de la corte real, convulsionó de tal manera el piso político de las monarquías, que logró finalmente su desplazamiento. La Iglesia Católica, disminuida por la acción de la Reforma y la escisión de Lutero y Calvino, no pudo avalar por más tiempo con sus tácticas inquisicionales el derecho divino de las monarquías y nuevamente la palabra democracia resonó en el ámbito europeo. ¿Por qué democracia y no otra cosa? Porque democracia hablaba de pueblo y eso era justamente lo que representaba ante la aristocracia la emergente clase burguesa. El apelativo de pueblo, que hoy endilgamos a las masas desposeídas, permaneció en estas revoluciones políticas segregadas, participando al lado de la burguesía en revoluciones como la francesa y posteriormente traicionadas, o bien distantes del poder como en la Revolución Británica. La libertad de los modernos, base del trabajo de Constant, mostró la primera gran contradicción de la democracia emergente con su estigma histórico: el liberalismo. Decía Constant, la libertad que a nosotros nos interesa, mientras más tiempo libre nos deje el ejercicio de los derechos políticos para dedicarlo a nuestros intereses privados, más preciosa nos será la libertad. 5. Esta perspectiva de Constant se encuentra fielmente reflejada en De la liberté des anciens comparés et les modernes, discurso que pronunciara en el Ateneo Real de París en 1818. A partir de ese momento, la discusión toma otra dimensión. Liberalismo, utilitarismo, individualismo, republicanismo, parlamentarismo y otros ismos se cruzarán, opondrán y sincretizarán en un constante renovar del concepto. Libertad positiva y libertad negativa serán tan importantes como la renta personal y la invalidez económica, para mujeres y niños, esenciales para participar. Participar o ser representado, objetivo ideal del individuo capitalista que necesita tiempo para perseguir su propio interés, devendrá en el ISO capital de la discusión democrática.
Revoluciones como la norteamericana de 1776 y la bolivariana de América del Sur serán reflejo y curiosas respuestas a la discusión sobre la democracia que se da en Europa. El siglo XX ha estado, por su parte, marcado por regímenes fascistas, socialistas, totalitarios, y sin embargo la democracia ha estado presente durante cada uno de sus años. Tal vez porque, como señala Norberto Bobbio, pues la democracia es un conjunto de reglas, primarias o fundamentales, que establecen quién está autorizado a tomar las decisiones y mediante qué procedimiento. La interpretación de que un régimen es tanto más democrático cuanto una mayor cantidad de personas participan directa o indirectamente en la toma de decisiones, así como el de que las elecciones deben ser los mecanismos reales de participación, la convierten en un ideal de inmensa atracción para cualquier humos políticas. Así la democracia moderna descansa sobre la sustitución de una concepción orgánica de la sociedad por una visión individualista cuyos elementos principales son la idea del contrato, el reemplazo del hombre político, según Aristóteles considerado por el Homo economicus y por el utilitarismo y su búsqueda de la felicidad para la gran mayoría. 6. Del mismo modo, otros sectores de la teoría política denotan al término democracia, connotaciones como soberanía del pueblo, bien común, consenso, control, participación como pluralismo, competencia entre partidos como opinión pública. No obstante, los paradigmas epistemológicos planteados por las diversas teorías de la democracia, se mantienen las incertidumbres predominantes respecto de los fundamentos del conocimiento científico de la democracia. Alain Touraine, en su obra ¿Qué es la democracia?, plantea una concepción modesta, definida como un conjunto de garantías contra el ascenso cero, el mantenimiento en el poder de dirigentes contrarios a la voluntad de la mayoría. 7. 6. Elena Bejar hace una magnífica interpretación de este problema en su ensayo El ideal de la virtud relea. Ro 8 mayo-agosto de 1999. 7. Alain Touraine, 1995, cita a Charles Taylor, quien expone que la democracia es una política del reconocimiento del otro. Combate en su obra dos fuentes. Por un lado, corre el riesgo de volver a aparecer el otro como una ideología al servicio de los más poderosos. Por su nombre puede emplearse al servicio de un poder arbitrario y represivo. Aceptamos así que las grandes organizaciones, partidos y sindicatos tienen un peso creciente sobre la vida política, los intereses particulares no desaparecen ante la voluntad general y las oligarquías se mantienen. Por tanto, la democracia sigue desempeñando un papel relevante en todas las formas del gobierno. Hay quienes piensan que la democracia ha devenido de un sistema de creencias, una institución simbólica, consensual, única, sin alternativa viable. Moscovici, 1993, la considera como sistema social hegemónico que encuentra sustento en prácticas discursivas las cuales funcionan para privilegiar ciertas visiones del mundo sobre esta. La constitución de este sistema de significado dominante se corresponde con el proceso identificado por Habermas, 1979, como legitimación ideológica, el cual supone la construcción discursiva de argumentos con la capacidad de imponerse como válidos e incuestionables. Paralelo a ello, evitar la tematización mediante un proceso sistemático de la comunicación. Esta discusión planteada someramente aquí refleja de alguna manera la polémica generada sobre la democracia ante la caída del socialismo real. El hecho incontestable de que ella es el único sistema de organización válido a finales de siglo ha reorientado la discusión sobre ella, de sus dilemas filosóficos liberales a nuevas discusiones, que nos escapan a las consideraciones epistemológicas, sobre su factibilidad ante nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas. Sobre este tema volveremos más adelante. A manera de resumen podemos decir que la acepción del término democracia encierra muchos sectores, espacios, nichos, que sin lugar a dudas representan en cada época un sentido histórico, social, cultural y político, y revela el carácter ideológico marcado en cada momento. Interesante resulta ser sus representaciones en el que ella ha estado presente. Lo cierto es que se podría asumir que la democracia tiene una connotación universal para todas las personas y todas y cada una de las personas que denotan el término, lo utiliza o expresa juicios según ese criterio. Los problemas de la democracia. El desarrollo del concepto de democracia ha sido realmente vertiginoso en los 2 últimos siglos. El concepto inicia una evolución importante, luego de ser adoptado por la clase comerciante de Europa como ideología de lucha en su enfrentamiento contra la aristocracia y la monarquía.
De la clasista definición griega de gobierno del pueblo pasó a identificarse con la lucha por igualar la sociedad feudal profundamente clasista y corporativa para luego conceptualizarse como forma de comportamiento ciudadano y esquema de organización social o representación social. 8. No obstante, americanos y europeos concibieron la democracia focalizando aspectos relativos a la limitación de los poderes del Estado, en el caso norteamericano, libertad del individuo frente al Estado, en el caso inglés, o la búsqueda del bien colectivo, en el caso francés. Los embates contra la democracia surgido en el difícil periodo de entreguerras por el avance de regímenes fascistas y sociales, obligaron a la democracia a replantear su responsabilidad ante la sociedad que la adoptaba como forma de organización. De esta reflexión surge el estado de bienestar y con ello el inicio de una identificación del término democracia con una acción igualitaria de expectativas económicas. A partir de este momento, y con excepciones, el problema se centra en la forma en que la aplicación del modelo democrático respondía a la expectativa de igualdad económica más que a la igualdad política, antiguo concepto de democracia. El avance de nuevas sociedades democráticas permite ver a la democracia más compleja y adquirir tintes particulares. Al respecto sobre la complejidad democrática, Robert Dahl plantea: cualquier discusión apropiada a los problemas de la democracia debe comenzar por enfrentar los supuestos semiocultos que subyacen a la teoría democrática. En tal sentido, Danilo solo en su obra Democracia y Complejidad nos indica 4 condiciones que a su vez han sido planteado por Dahl, para darle interpretación a la complejidad de la democracia, siendo la primera que cuanto más amplio es el alcance de las posibles elecciones y más elevado el número de variables, los agentes deben tener en cuenta, a fin de resolver problemas de conocimiento, adaptación y organización, que más compleja se vuelve su situación en el medio. La segunda refiere que un medio ambiente aumenta en complejidad cuanto más interdependientes son las variables, lo que conlleva a necesitar una cantidad más grande de información para disponer y controlar el medio ambiente. El tercer elemento de complejidad lo constituye la inestabilidad o turbulencia del medio ambiente y la tendencia de sus variables a modificarse a lo largo de trayectorias veloces o impredecibles, y la cuarta condición demuestra que la complejidad en sí misma abarca las 3 primeras, es el estado de circularidad cognitiva alcanzado por los agentes que se vuelven conscientes del alto nivel de complejidad de su propio medio ambiente. 9. 8. En este sentido podemos señalar que el concepto de representación social hace referencia a un tipo específico de cognición social o de marco teórico. Conceptos como actitud, percepción, información, creencias, valores, imagen e ideología, fue originalmente formulado por Serge Moscovici en 1961. 9. Solo Danilo, 1994, Democracia y Complejidad Argentina. De tal manera, muchos de los pensadores comprometidos con la democracia descuidaron el manejo adecuado del concepto e identificaron democracia con liberalismo y con desarrollo endógeno, vaciando la democracia de toda consistencia y reduciéndola a un mero atributo de una modernización económica ya realizada. 10. Unas de las contradicciones más visibles de la democracia en la actualidad se expresan en los siguientes aspectos: la democracia como sistema de organización o como objetivo final revela un problema de operatividad y en virtud de la posición que se asuma crece o decrecen las expectativas alrededor de su funcionamiento. Este problema ha llevado a considerar sinónimo de buena democracia una buena gobernabilidad. La democracia como producto de la opinión pública o de los medios de comunicación plantean un problema también básicamente operativo y apuntan a niveles de representatividad. Puede enfrentar serios problemas de manipulación, exageración de los datos obtenidos y convertir a la política en un mero producto de consumo para la más media. La democracia como método o como condición social efectiva, referida fundamentalmente a diferenciarla de número proyecto empírico, elecciones, organización de partidos, de la consideración de un fin o si la de igualdad. Está en consonancia con el primer ítem, pero a diferencia de esta tiene una connotación de referencia a la igualdad de oportunidades ante la ley, más que a la consecución de satisfacción de expectativas. La democracia Roma especificidad o pluralidad. Busca diferenciar la unicidad de criterio democrático entre la concepción liberal de una maximización de las libertades individuales y la plural donde las élites compiten entre sí por la conquista del electorado masivo. La democracia como regla de la mayoría o del culturalismo, donde la contradicción se genera entre gobernar por la mayoría o aceptar y proteger las minorías del abuso de los grupos mayoritarios. Los excesos de protección de los últimos destruyen el universalismo del concepto de democracia. El caso contrario conduce al fraccionalismo y debilitamiento extremo del Estado-nación. 10. Alain Touraine, 1998. Igualdad y diversidad.
Las nuevas tareas de la democracia. C. México. La democracia como base de la modernización o del desarrollo atiende dos esferas distintas del ciudadano. En la primera está ligado a la modernización institucional de la participación. En la segunda está ligado a la fórmula democracia igual a desarrollo. No puede en correspondencia con esta ecuación existir democracia si no hay igualdad económica. En otras palabras, no hay democracia si el homus economices no puede acceder a condiciones de igualitarismo en su entorno social. La falta de esta condición origina problemas de representación política, entendida en términos de exclusión. Cuando la democracia se halla vinculada al factor económico surgen mayores contradicciones y problemas determinados por la complejidad que ésta encierra. No solo entrarían aquí las contradicciones que aporta Bobbio a la disensión, 11, sino también estaríamos haciendo referencia a conceptos contradictorios de utilitaristas y marxistas, incapaces de resolver en última instancia la contradicción inherente del bienestar de la sociedad civil con las desigualdades que el desarrollo acarrea consigo y que podría fácilmente agregar otro problema al listado realizado anteriormente. ¿Se puede hablar de democracia sin bienestar económico colectivo? ¿Es la democracia, como está concebida actualmente, un lujo exclusivo del primer mundo como antes lo fue de las poderosas naciones esclavistas? La expresión más concreta de esta afirmación es el estadio de crisis que ha alcanzado el concepto democracia con la aplicación del modelo de economía neoliberal. Si existía alguna duda sobre la incompatibilidad o dificultad que conlleva el uso del término liberal con democracia, las tensiones que origina la renovación del concepto ha puesto en peligro el andamiaje ideológico levantado a través de siglos por innumerables pensadores. 11. Norberto Bobbio señala entre sus paradojas el contraste entre la democracia y las necesidades de las grandes corporaciones, de características autoritaria. El contraste entre el control democrático y el gigantismo estatal. Y los problemas de competencia del individuo frente a las élites especializadas. N. Bobbio. El futuro de la democracia. C. México. 1986. p. 99. Deteniéndonos un poco, en este punto, citamos a Rafael del Águila, quien define como principio básico del modelo liberal protector de la democracia como un régimen político que permite la protección del ciudadano respecto a la acción de otros individuos y de todos ellos respecto a la acción del Estado, con lo que se cree se conseguiría el máximo de libertad posible para cada uno. Nuevamente el problema es cómo conseguir libertad si no existe igualdad económica. En otro aspecto, Giovanni Sartori apunta muy convenientemente que para un liberal la prioridad es el método de la creación de un orden social, en cambio para el demócrata es la creación de un orden justo. 12. Siendo la justicia asunto de la democracia donde no se observa concordancia con los intereses del nuevo liberalismo aceptando de esa manera limitaciones a la acción del soberano, éstas solo persiguen proteger los intereses de grupos minoritarios, poderosos, mediante el reconocimiento de verdaderos privilegios, tales como conferir un derecho de voto o una participación privilegiada de naturaleza corporativa sobre determinadas decisiones colectivas las cuales dejan sin efecto en la práctica la regla de la mayoría para la toma de decisiones. Como podemos observar, se trata además de un problema de representación política. No obstante ello, la existencia de condiciones particulares motivó a pensadores como John Rawls a través de su obra Teoría de la Justicia, 1971, a proponer igualdad de oportunidades, aunque atado al esquema liberal no pudo superar la contradicción que significa reconocer la ventaja natural de algunos y la inaccesibilidad a los medios que permitan la igualdad oscila, concepto este último que cae en el campo de la moral y no del liberalismo. Robert Dahl observó críticamente, y con pericia el dilema existente en el que el sistema democrático se apoye sobre desigualdades en la distribución de recursos políticos, de carácter netamente discriminatorio sobre sexo, raza o etnia. Afirma además que la propiedad y el control de las empresas, retornando de esta manera al ítem correspondiente a la democracia como base de la modernización o del desarrollo, afecta la igualdad política al contribuir a crear grandes diferencias entre los ciudadanos en términos de riqueza y acceso a la información, así como origina desigualdades insalvables en el acceso a igualdad de oportunidades para participar como iguales políticos en la toma de decisiones. 13. Aún más, la democracia según este pensador aporta 10 razones que permiten verla como una mejor forma de gobierno, esto, que cualquier alternativa no democrática. 12. G. Sartori. ¿Qué es la democracia? Altamira Ediciones. Bogotá 1994 p. 175. 13. Rovendal. Prefacio a la democracia. Grupo Editor Latinoamericano. Buenos Aires. 1990. p. 56. ¿Por qué la democracia?
La democracia produce consecuencias deseables. 1. Evita la tiranía. 2. Derechos esenciales. 3. Libertad general. 4. Autodeterminación. 5. Desarrollo humano. 6. Protección de intereses personales esenciales. 7. Igualdad política. Además, la democracia moderna produce 9. Búsqueda de la paz. 10. Prosperidad. Tomado de Dahl, Robert. La democracia. Una guía para los ciudadanos. Demostrar entonces que la prosperidad de un país depende hoy de la mundial, o que la gobernación de una región o estado depende también de la mundial, es demostrar que hoy, el interés general no reconoce fronteras. La democracia debe entonces abocarse a la participación de los ciudadanos, a fomentar el interés del colectivo, a que las demandas sectoriales puedan expresarse libremente, donde los poderes públicos deben orientar su actuación en función de los intereses generales de la sociedad. Así entonces, estaríamos examinando los tres elementos que determinan la eficacia y la legitimidad de la política en la democracia. El interés general, en cuanto supuesto ideológico de la legitimidad, la democracia participativa, en cuanto al supuesto organizativo, y la participación en cuanto al supuesto funcional. 14. Arbós Xavier, Giner Salvador. La gobernabilidad, ciudadanía y democracia en la encrucijada mundial. Eslo XXL Editores Sociedad Anónima. España 1993 p. 33. Para concluir, es importante resaltar que las democracias resienten su control y se debilitan en el sistema imperante, y justamente hoy, cuando retroceden los regímenes autoritarios y han desaparecido las democracias populares, que no eran sino tristes dictaduras ejercidas por un partido único sobre un pueblo, ya no podemos contentarnos con garantías constitucionales y jurídicas, en tanto la vida económica y social permanecería dominada por oligarquías cada vez más inalcanzables. 15. Bibliografía: Arbós, Xavier y Giner Salvador. 1993. Gobernabilidad, ciudadanía y democracia en la encrucijada mundial. Siglo XXI. 21 de España. Madrid. Béjar, Elena. La actualidad de la virtud. Relea. Na 8. Mayo-agosto 1999. Bobbio, Norberto. 1986. El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica. Castells, Manuel. La democracia electrónica. La democracia postliberal. Madrid. Editorial Sistema. 1996. Dahl, Robert. 1999. La democracia. Grupo Santillana de Ediciones. Madrid. 1990. Prefacio a la democracia. Grupo Editor Latinoamericano. Buenos Aires. Ferri, Luc. 1997. Filosofía Política I. Fondo de Cultura Económica. México. León, Francisco, 1998. Historia de los conceptos filosóficos. Editorial Biblioteca Nueva. España. Lin Juan Ya Estepan. Hacia la consolidación democrática. La política. Na 2. Segundo semestre de 1996. Lipset, Seymour. Repensando los requisitos sociales de la democracia. La política. Na 2. Segundo semestre de 1996. Maraguayo, José M. The Myth of the Authoritarian Advantage. Journal of Democracy. Vol. 5. N4. October 1994. 15. Alianturaine. ¿Qué es la democracia.f.c.e? México 1995 p. L8. Martín Gustavo, 1995, Las ciencias sociales entre epistemología y desconstrucción. Fondo Editorial Trópicos. Caracas. Mink, Allen. La borrachera democrática. El nuevo poder de la opinión pública. Madrid. Ediciones Temas de Hoy. 1994. Pasquín, Gianfranco. La democracia exigente. Argentina. C. 1999. Respuela, Sofía. La democracia. Una discusión en torno a sus significados. Introducción a la ciencia política. Buenos Aires. Editorial Universitaria. 1994. Ramos, Alfredo. 1999. Comprender el Estado. Producciones Carolca, Venezuela. Ricciandi, Ignacio. Democracia y capitalismo. Análisis político. N25. Septiembre/diciembre 1995.
Sartori, Giovanni, 1994. ¿Qué es la democracia? Bogotá, Schmitter, Felipe. Tres dimensiones temporales de la consolidación democrática. Caracas. Nueva Sociedad. 1999. Tomasini, Luciano. Estado, Gobernabilidad y Desarrollo. Washington. Pitt. 1993. Tobine, Allen. 1998. ¿Qué es la democracia? Argentina, 1998. Igualdad y diversidad. Las nuevas tareas de la democracia. Fondo de Cultura Económica. México. Solo, Danilo, 1994. Democracia y complejidad. Argentina.